Entonces, quiero enfocarle mucho la labor de los padres y el ocio, intentando no meter mucho miedo, ¿vale? Porque cuando hablamos de estos dos temas, lo primero que nos entra es empezar a meter vídeos, a meter información de lo peligroso que son las redes sociales y lo peligroso que son los videojuegos. Pero estamos en una fase muy anterior, con lo cual es mejor conocer sin necesidad de meter miedo. El miedo muchas veces no surge el efecto que deseamos. Es bueno prevenir, avisar. Veremos algún vídeo que os meterá un poquito el miedo del cuerpo, pero no es esto como las sesiones que organiza la Policía Nacional, donde te dan una sesión a padres y cuando salen los padres empiezan a borrar automáticamente las fotos, los vídeos, todo lo que tienen en Facebook por el miedo que les ha metido la visión de los malos que tiene la Policía Nacional, ¿vale? De delitos informáticos. Entonces no es eso, no consiste en eso, no hay que meter miedo. Antiguamente decíamos, bueno, lo importante es comunicarte con tus hijos. Yo hablo mucho de los espacios de comunicación con nuestros hijos, de decir, oye, tenemos que hablar con ellos, pero no hablar de yo digo palabras y él asiente con la cabeza, no, tenemos que hablar de decir una cosa, ver qué es lo que opina él, o sea, la comunicación ahí hace falta un emisor, un receptor y un mensaje, pero yo puedo estar dándole una charla y él decir que sí, y luego estar pensando en el WhatsApp que le han mandado o en lo que le ha pasado en el patio. Entonces, para eso que necesitamos conectar. Conectar va más allá, y es, yo voy a decir algo que a ti te parece interesante, y es lo que tenemos que conseguir hacer los padres. Encontrar esas cosas que a ellos les parecen interesantes para poder conectar, para que nuestro mensaje llegue y para que su mensaje nos llegue, que también es importante. Cuando hablamos de hablar con los hijos, es escuchar sobre todo a los hijos, ¿vale? Para poder saber cómo están, tengo que escuchar cómo se sienten, y escuchar sentimientos, que es otra de las cosas que tampoco hablamos. ¿Qué me ha pasado? No, pero ¿cómo te sientes? Es otro de los temas a profundizar. Claro, tenemos que conectar con nuestros hijos, pero pensaros que quizás nosotros estamos utilizando un lenguaje, algo que nosotros nos han comunicado hace, en este caso, aquí ponía 30 años, en este caso 20 años o 15 años, pero hace 20 años. Claro, no tiene nada que ver lo que nosotros teníamos hace 20, 30 años que lo que tienen nuestros hijos ahora. No tiene nada que ver. Entonces, tenemos que saber que tenemos que adaptar nuestra forma de comunicar con nuestros hijos. Pongo aquí un vídeo muy gracioso de una madre que le pone un teléfono de estos antiguos, no sé, lo habéis tenido, debéis intentar decir, ¿cómo lo utilizáis? Están las hijas intentando. No comunica, ¿eh? Pues déjate ya. Venga, es que no entiendo cómo debe estar. Dale, porque el número no se mueve. El número no se mueve. Y se aprieta así. Eso la tiene de lío. Es que yo no estoy diciendo cambiar. Es que yo lo que tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? No son autónomos. ¿Sabéis cuándo un hijo empieza a ser autónomo? Cuando se van de casa. Ahí cuando empiezan a ser independientes. ¿Cuándo? Cuando tienes un hijo, casi. No, cuando ellos son autónomos. Eso. Cuando lo tienen. Cuando ellos tienen un hijo. No, ahí se enteran de lo que es una responsabilidad. Con 6 años. Con 6 años, antes. Realmente un niño empieza a ser autónomo en cuanto le cortas el cordón umbilical. Ya te lo sabes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo le puedo decir, oye, mira, ahí está la nevera, ahí está el baño y ahí la cama. No, me preocupo para explicarle cómo se come, me preocupo para explicarle cómo se va al baño, me preocupo. Pues de la misma manera, cuando van creciendo, no son autónomos para poder coger un móvil y utilizarlo, o para coger un ordenador y entrar en internet, o para salir de marcha. Tengo que preocuparme en que vaya cogiendo esa autonomía y que yo le vaya enseñando esa autonomía. Por eso es importante que nosotros también eduquemos a nuestros hijos en todas estas cosas, nos anticipemos y nos preocupemos en explicarles, ¿vale? En que cojan esa autonomía a base de la responsabilidad de, oye, pues ahora puedes utilizarlo 1 hora, y si no has utilizado 1 hora y has cortado cuando tenías que cortar, pues para la próxima vez te dejaré un poquito más. Hay que ir midiendo.
pero somos los responsables de la educación del ocio y del tiempo libre. ¿Qué pasa? Que el ocio y el tiempo libre cada vez lo marcan más en el mundo digital. Antes el ocio, lo sabemos, antes el ocio era, nos salimos a la calle, cogemos una piedra y un bote y estamos jugando a lo que sea. Daba igual, y eso mucha gente lo dice, es que yo antes yo con vuestros años lo único que necesitaba era un bote y salir a la calle, unas chapas y salir a la calle. Eso es lo que está cambiando. Cada vez más internet, los móviles, los juegos, videojuegos entran antes en nuestras casas, entran antes en el ocio de nuestros hijos y les engancha y solo quieren ese ocio. Hasta tal punto, bueno, conocemos ya muchos casos en muchos países donde hay verdaderos problemas porque los chavales no salen de su casa. ¿Vale? Japón, uno de los países donde más problemas tienen de chavales que se dedican, todo lo hacen desde casa. Ya la formación muchas la tienen desde casa, el juego, piden la comida a domicilio y entonces no salen para nada de la casa. Tenemos que nosotros somos los responsables de enseñarles qué ocio hay y dentro del ocio digital también guiarles y enseñarles. Yo quiero centrarme en otros aspectos que afectan a nuestros hijos y que creo que son más de conducta y que son más accesibles o modelables por nuestra parte. Por ejemplo, la estructura de los videojuegos, esa estructura repetitiva de pasar pantallas y de recompensa, lo que sí que puede generar es una adicción. Esto sí que creo que es algo que deberíamos de vigilar. Si el juego mismo genera esa adicción, no quiere hacer otra cosa que no solo sea jugar y me genera ansiedad, aquí es cuando sí que tenemos que poder controlarlo. Aparte, temas tan sencillos como la pérdida de tiempo. Claro, si estoy jugando muchas horas, no estoy dedicando tiempo pues, a los estudios, a hacer otras actividades, ¿vale? Con lo cual, al final, pérdida de tiempo válido para hacer otras cosas y necesario para hacer otras cosas. Dificultades para los deberes, para llevar al día los deberes escolares. Y todos los días juego, pues al final me apetece más jugar que dedicar ese tiempo a hacer los deberes y al día siguiente puedo ir con los deberes sin hacer. Comportamiento de aislamiento. Antes yo creo que nuestros padres el problema que tenían era sujetarnos en casa. Es que mi hijo no para por casa, mi hija es que llega del colegio los fines de semana, lo que no quiero es retrasarla de salida. Y ahora pasa lo contrario, los hijos no salen de casa, los padres tienen casi sacarles, invitarles a que salgan y se relacionen con otros chavales. ¿Por qué? Porque toda la relación la están haciendo online, ¿vale? Entonces ese aislamiento es otro de los peligros que yo creo que tenemos que atajar. Y luego el comportamiento agresivo. Al final los videojuegos cada vez más se están haciendo más populares por la agresividad que tienen. Y esa agresividad gratuita pues, afecta a nuestros hijos y sobre todo se está viendo muchos casos de chavales muy agresivos por culpa de los videojuegos. Entonces, esas son las partes que yo cuidaría, que yo vigilaría, más que si le puede deformar la mano o el dedo por dedicar mucho tiempo a jugar. Yo creo que estas son las partes que sí que nosotros los padres tenemos que vigilar y ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues hay muchas cosas, pero primero tenemos que analizar la personalidad de nuestro hijo, ¿vale? Si mi hijo es impulsivo, poco reflexivo, se deja llevar, es caprichoso, se enfada si no tiene lo que quiere, suele ser más propenso a coger una adicción a los videojuegos. Pero aquí depende de los padres, ¿vale? No todos los niños se comportan igual frente a los videojuegos, no a todos los niños les atrae lo mismo los videojuegos. Hay que mirar un poquito una fase que teníais que haber hecho antes de llegar aquí, que era la fase del conocimiento de nuestros hijos. Sois los que mejor conocéis a vuestros hijos, ¿vale? Para eso sois los que más trato tenéis con él y tenéis que intentar, tenemos como padres que intentar conocerles, pero no solo la parte externa de los hijos, sino conocerles profundamente, saber qué es lo que sienten, saber cuáles son sus preocupaciones, a base de hablar mucho con ellos, ¿vale? Esto hay un tema que es la caracterología. La caracterología es una ciencia que estudia el carácter de las personas, ¿vale? Entonces hay niños más sentimentales, más apasionados, y sabiendo eso, tú ya sabes que a un niño le puedo echar la bronca, o echándole la bronca es contraproducente, tengo que ir por otro lado. Pero en cambio a su hermano es al revés, tengo que echarle la bronca porque si no, no consigo nada. Entonces, el tema de la caracterología es un tema muy importante. Es importante para saber esto, cómo es mi hijo y si va a tener, es más propenso a coger una dependencia a los videojuegos, ¿vale? Tema del tiempo. Claro.
Yo aquí he sido muy generoso, he puesto no más de 2 horas, pero dicen que no más de 1 hora. Y luego el contenido de los videojuegos. Cada vez más los fabricantes de videojuegos los hacen más violentos, entonces ahí somos los padres los que ahora, que vamos a empezar a introducirles en el mundo del videojuego, controlemos el tema de violencia y el tema de las edades. Para esto tenemos herramientas, los códigos PEGI, ¿los conocéis? No. Los códigos PEGI son unos códigos que han obligado a meter pues, el sistema europeo para etiquetar los videojuegos. Os he traído algunos para que veáis. Entonces, a través de unos códigos muy sencillos podéis ver si el videojuego es apto para vosotros.